Rosario, creo. Bueno, nosotros estamos aquí dispuestos y con ganas de poder escuchar un lindo tema esta mañana. Ustedes saben que está con nosotros el pastor Rodrigo Cárcamo y su esposa Carolina, y estamos contentos, estamos, como dije, halagados también por tener la presencia de ellos. Él es el nuevo presidente, ya no es tan nuevo porque han pasado unos meses, está con nosotros y para nosotros es un privilegio. Siempre es un privilegio cuando recibimos visita, y cuando recibimos una visita importante, más todavía. Ahora, ustedes saben que el pastor, el matrimonio, está acá en Uruguay desde hace unos cuantos meses, desde septiembre, yo creo, más o menos en septiembre. Es decir, que él trajo la primavera aquí a Uruguay, la primavera en la iglesia adventista. Esperemos, vamos a colaborar todos para que la iglesia trabaje y funcione como funciona la primavera en el clima del mundo natural. Bueno, que Dios nos bendiga. Recuerden que al mediodía tenemos almuerzo, están todos invitados, hay suficiente hasta que se termine, pero hay suficiente como para recibir a todos y vamos a poder estar allí. A la tarde sabemos que está el tema de la capacitación del proyecto Miel allí en Nueva Grecia, básicamente para las damas. ¿Para los hombres también? Sí, para los hombres. Entonces. Bueno, que sea un día de mucha bendición para todos nosotros. Probad y ved, historias de fe y fidelidad. Historia de hoy, el Masterchef Pastor. La iglesia adventista la conocí en el norte de Chile, en la ciudad de Antofagasta, mediante el Club de Conquistadores. Y en ese Club de Conquistadores yo recuerdo haber tenido 14 años y encontré a una niña que tenía 13 años, de la cual me enamoré hasta el día de hoy. Y empecé a ir todos los sábados porque quería verla a ella. Ese era el gran detonante, el motivo mío de ir a la iglesia era poder verla a ella. Empecé a estudiar y un cierto día a la persona que me daba los estudios bíblicos expresé mi deseo de querer bautizarme. Creo que llegó el momento elegido de entregar la vida a Jesús. Cuando me cambié al colegio adventista, yo me fui con el deseo de querer ser pastor. Pero cuando ya finaliza la educación, en cuarto medio, me di cuenta de que no tenía el recurso. Esa era una gran excusa para no estudiar teología. Pero la otra gran excusa era que yo no quería dejar a mi polola, a Jennifer. Y decidí no ir a estudiar teología. Y entonces ahí aparece la gastronomía. Saliendo del colegio empecé a hacer la carrera de gastronomía. Al siguiente año Jennifer sale del colegio y ella empezó a estudiar relaciones públicas. Yo estaba ya para finalizar la gastronomía y Jennifer estaba en la mitad de su carrera de relaciones públicas y decidimos casarnos. Cuando volvimos a la ciudad de Antofagasta, Jennifer terminó su carrera. Yo empecé a trabajar en restaurantes, en hoteles, entonces estaba trabajando muy bien, pero llegó un punto en que dijimos, ya lo sabemos todo, ¿no? Tenemos mucha experiencia, una mentira, pero sentíamos que éramos muy maduros para el tema laboral, y entonces dijimos, ¿y si hacemos una empresa nosotros? Durante la semana Jennifer trabajaba administrando una empresa de logística de eventos, y los fines de semana empezamos a dedicarlo para la productora. Entonces empezamos a hacer matrimonio viernes de noche, sábado de noche, lo que resultó en alejarse de la iglesia. Entonces en mi corazón salió la idea de venir a vivir a Santiago. Fue en el año 2014. Llegamos a Santiago y comenzamos a ir a una iglesia y Cristian me dice, Jenny, nosotros estamos solos acá en Santiago, necesitamos ser amigos. Así que este tiene que ser nuestro plan, ser amigos. Y conocimos a unos muy buenos amigos que nos empezaron a incluir harto y esto
comenzó a hacer que empezáramos a reconectarnos con Dios. Cada año que pasaba volvía a mi corazón la misma idea: tiene que ser pastor. Una noche ella estaba en su computador y me dice: oye, estoy viendo unas casas acá en Chillán, son baratas arrendar. Y dije: ¿por qué tú ves eso? Dice: porque llegó el tiempo, hay que ir a Chillán. Y yo dije: ¿en serio? Yo quiero estudiar teología. Me dice: anda y averigua qué hay que hacer. Cuando finalmente decidimos que había que ir a Chillán, y un día tomamos entonces nuestras cosas, un hermano de iglesia nos prestó un furgón, un vehículo pequeñito, echamos todas las pocas cosas que teníamos y nos fuimos a Chillán. Teníamos un mes de dinero y no había más, por lo tanto el plan era encontrar trabajo, pero no fue tan fácil, por lo menos para mí. Gracias a Dios para mi esposa sí. Ella al poco tiempo que llevábamos, quizá una semana, empezó a trabajar en la Universidad Adventista. A mí me costó un poco más encontrar trabajo, pero finalmente encontré trabajo en la universidad también. El Señor se encargó de siempre mantenernos muy bien. El día de mi graduación fue emocionante, toda la jornada, y no podía parar de recordar incluso el primer momento que estuve en la iglesia, el momento en que decidí ser pastor, pero renuncié a ese sueño. Por lo tanto, durante esos 12 años que estuve en la gastronomía, qué sé yo, el Señor me esperó. El Señor me esperó, y ese día yo se lo agradecí mucho, de manera muy sincera. Se lo agradecí porque había cumplido, había hecho lo que Él quería. Actualmente llevo 2 años en el ministerio pastoral, los 2 años más felices que he vivido. Vivo junto a mi esposa, pero no solamente con ella, sino que Dios nos regaló a un hijo, a Máximo. En estos 2 años que llevamos en el ministerio hemos sido muy felices, y junto a mi pequeño, a Máximo, he comprendido el amor de Dios. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos. Amado buen Padre, te damos gracias nuevamente en este día santo por todas las bendiciones que tú nos das cada día. Gracias por estos diezmos y ofrendas que hemos recogido. Te lo entregamos a ti para que tú puedas multiplicarlo, para que puedan llegar a muchos lugares. Te rogamos, Padre, todo esto sin merecerlo, sino en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar con el segundo servicio, poniéndonos de pie y cantando el himno 312, Día Grande, Bien. Justos y malos
Oremos. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, alabamos tu nombre, Padre, en esta hora, sabiendo que tu misericordia, tu gran amor, nos ampara en este momento, nos cubre, nos abraza, nos toma con cariño a cada uno de nosotros. Por eso agradecemos, Señor, estar en este lugar, en esta mañana, lugar donde tu presencia mora y donde queremos que también, Señor, tú entres en nuestros corazones, nos llenes de calma, nos llenes de paz y nos permita, Señor, tener un encuentro contigo. Rogamos todo esto por Jesús. Amén. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Un gusto de verles, de conocerles a algunos, de volver a verles con otros en esta mañana. Y estamos muy contentos de estar acá. Me decía mi hermano ahí en la mañana, qué lindo templo, lindo lugar. Realmente nos ha ido tocando recorrer Uruguay, los diferentes departamentos, diferentes lugares, y nos encontramos con diversidad, ¿no es cierto?, de templos, y este es uno de los lindos que he visitado, y doy la gloria a Dios porque los templos predican solos. ¿Saben ustedes? Cuando hay un templo bonito y dice Iglesia Adventista del Séptimo Día, llama la atención, y sobre todo en una ubicación tan linda como está este templo. Y me decía, bueno, ojalá la iglesia sea linda, porque el templo es una cosa, pero la iglesia es otra. La iglesia somos nosotros, y yo creo que también somos lindos todos, porque nosotros amamos al Señor, somos renovados por su Espíritu. El Señor nos tomó en algún momento y nos transformó y nos hizo seres lindos. Como dice un conocido predicador, tú eres la cosa más linda que Dios tiene. ¿Lo crees o no? Sí, lo creo. Yo creo que soy el más lindo de todos. Ustedes tal vez no opinan lo mismo, pero yo lo opino. Porque Dios me ama y Él murió por mí en la cruz, entregó su vida por mí. Hizo tanto por mí que yo creo que valgo mucho para Él. En esta mañana, mis queridos hermanos, antes de abrir lo que será la temática del día de hoy, quiero que hagamos un acto especial en esta mañana. Quiero invitar al pastor Juan, pase para acá, por favor, pastor, porque usted es el que lidera acá. Venga acá, sí, temor. Estamos contentos de que Juan sea nuestro pastor acá, en esta hora. Nos motiva, Juan, tu fuerza, tu entrega, tu motivación, ya eso es muy lindo, y sigue así por siempre, Juan, por favor, que eso no se quite. Amén. Estamos todos de acuerdo con eso no se debe quitar nunca. Juan, vamos a tener una ordenación de ancianos o de ancianato. Cuéntanos quiénes son los hermanos, de dónde vienen. Muy bien, gracias, pastor. Tenemos el privilegio de poder tener esta ordenación de ancianos de la iglesia de Esilda Paulier, que ahí ustedes están viendo en pantalla la ordenación del ancianato de Emilio y Melissa, que son los líderes de la iglesia de Esilda Paulier. ¿Sí? Están presentes en la iglesia de Esilda Paulier, toda la iglesia está, ¿sí? Faltarán algunos más, pero para acompañar a Emilio y a Melissa. No sé si lo hacemos pasar al frente. Entonces, Emilio y Melissa pueden acompañarnos aquí para llevar a cabo la ceremonia. Muy bien. Melissa y Emilio. Melissa y Emilio. Líderes de iglesia. Y que el Señor hoy día quiere separar de manera especial y dedicarlos para el servicio de la iglesia. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 5: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, sufrí muchas veces padecimientos de Cristo. Yo soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El apóstol Pedro nos está invitando a que seamos líderes de la iglesia. Pero es interesante que en este texto dice que seamos participantes de la gloria revelada, pero también vamos a padecer. También habrá momentos fáciles y momentos muy complejos. Lo hay en el liderazgo de la iglesia, y lo hablamos un poquito en la escuela sabática, ¿cierto? Que a veces nos toca lidiar y trabajar con personas, tal vez una de las ciencias más complejas que existe. Sin embargo, el Señor a través de su palabra dice que ustedes deben apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Los ancianos, queridos hermanos, son los pastores locales de la iglesia. El pastor distrital es un pastor itinerante que anda de lugar en lugar, pero quien está en la iglesia específicamente es el anciano, y quienes fueron llamados al ancianato, y en este caso también una dama. Que dicho sea de paso, la ordenación al ancianato de damas ya está instituido en la iglesia y en Sudamérica hace un buen tiempo. Y eso, y hago la aclaración, por si alguno tiene la duda, ya desde el año 1970 y algo, la División Sudamericana comenzó a trabajar este plan, hace 40, 50 años atrás. Y recién, hace unos 5 o 7 años atrás aproximadamente, la División Sudamericana tomó la decisión de llamar a la ordenación a las mujeres al ancianato. ¿Por qué? Porque hay escasez de liderazgo, hermanos. Porque hay escasez de liderazgo. Aquí no hay ancianas porque tenemos que cumplir una cuota de género, ni hay ancianas porque tenemos que ser iguales. No. Aquí el ancianato está previsto y dispuesto para mujeres y hombres para liderar la iglesia. Y ese es el objetivo y ese es el principio. Y la palabra de Dios dice que ustedes deben hacerlo de manera voluntaria. Creo que el pastor no lo obligó, me imagino. Dice también que no por fuerza ustedes deben trabajar de manera honesta y teniendo humildad, sencillez. Porque acá dice que no debemos aplicar un señorío abusivo sobre aquellos a quienes nosotros dirigimos. Ser líder en la iglesia, hermanos, y tener un cargo importante en la iglesia, no significa que yo doy órdenes. No significa que soy el primero. Significa que soy el último. Y significa que yo me pongo a trabajar con ellos. Muchos anhelan puestos de poder en los lugares donde no los pueden tener. Y me explico. Muchos trabajamos en diferentes cosas, en diferentes lugares. Y somos empleados, somos personas que operan. Sin embargo, tenemos liderazgo y no podemos ejercerlo. Pero parece que la iglesia es un buen lugar para ejercer el liderazgo. Pero el liderazgo no significa simplemente, como dije hace un momento, dar órdenes. Es lograr que toda la iglesia se involucre, que la iglesia crezca. Y como el mismo Señor Jesucristo lo dijo, venir para servir y no para ser servido. Y ese es un detalle importante, queridos. Hoy día, el Señor nos dice que cuando Él aparezca, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de parte de Dios, por haber entregado sus vidas, su tiempo, su talento, su esfuerzo, sus recursos, todo para el servicio de la iglesia. Vamos a orar por ello, ¿les parece? Vamos a orar. Invitarles, por favor, vengan acá. No sé si hay otros hermanos ancianos o ancianas ordenadas aquí entre nosotros. Sí, por favor, yo les quiero invitar. Vengan los que son ancianos ordenados de la iglesia. Vengan acá. Por favor, colóquense ustedes aquí al centro. Muy bien. Y nosotros nos vamos a colocar al frente de ellos. ¿Ya? Y vamos a hacer una oración de imposición de manos. ¿Qué es lo que a ellos? Sí. Víctor, dice, por favor. Ellos ya fueron ordenados una vez. Ya ejercieron y ejercen seguramente su liderazgo. Y hoy día nosotros vamos a orar por ellos.
que inician este liderazgo en la iglesia, pidiendo a Dios que nos bendiga grandemente, que el Señor nos utilice, que sean verdaderos pastores en su iglesia, que el liderazgo allí sea grande y que podamos preparar una iglesia para el encuentro con su Dios. Eso es lo que nos convoca. Nos vamos a arrodillar. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, santificado sea su santo nombre. Señor, en esta hora estamos de rodillas con 2 siervos tuyos que tomarán el liderazgo de tu iglesia, tomarán el liderazgo de tu reino. Señor, tu palabra dice que deben hacerlo de manera honrada, honesta, simple, sencilla, pero llena de poder. Que el liderazgo que ellos puedan influenciar en las demás personas sea un liderazgo sano. Que los demás puedan ver a Jesús en sus vidas. Que sean líderes espirituales, Señor. También estaría de más esta oración si fuéramos nombrados y simplemente puestos a cargo de un departamento. Pero ellos están siendo llamados para liderar tu iglesia de manera espiritual. Por eso, Señor, en esta hora oramos por ellos para que tú los tomes en tus brazos de amor. Si hay algo que reformar todavía en sus vidas y en su corazón, como en el corazón de todos nosotros, por favor, hazlo, Señor. Cuida sus mentes y sus corazones. Y permite, oh Dios, que ellos puedan preparar una iglesia para el encuentro con su Dios. Por eso, junto con los hermanos ancianos que aquí están ordenados, colocamos nuestras manos sobre sus cabezas y levantamos nuestras manos para orar por ellos y pedir que la unción del Espíritu Santo, Señor, los tome en este momento. La unción del Espíritu Santo los pueda cubrir y que el fuego del Espíritu Santo los rodee en todo momento, Señor. Que ellos sean apartados realmente y santificados para ti. Cuídalos, Señor. Provéeles lo que necesiten. Dale vida y salud y energía para liderar tu iglesia. Que tu Espíritu Santo, Señor, los cuide y que ellos estén preparados para el día de tu venida. Amén. Señor, oramos y rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que les bendiga. Esta ceremonia quede también grabada en el corazón de Emilio y de Melissa. La iglesia quiere hacerles unos presentes. ¿Sí? Yo voy a pedir a los ancianos que se quede conmigo, ayudándome también. De manera especial le vamos a pedir a Caro, si se puede adelantar, ella va a entregar los certificados a Emilio y a Melissa que avala esta ordenación al ancianato. ¿Sí? Tanto a Melissa. Pero también le vamos a pedir a Mónica, representante de Sigla. Ella tiene unos obsequios que darle también, ¿sí? Y a los ancianos le voy a pedir que me ayuden después. Mónica. También le vamos a pedir a Denimar que le pueda acercar a Melissa un recordatorio también, un lindo regalo para ella. Para Melissa y para endulzar más el hogar. El hermano Nehemías va a entregar la Biblia y el manual a Emilio, del anciano, para que Emilio lo puedas usar con sabiduría, que puedas aprender más, como decía el pastor, liderar la iglesia en Esilda y que cada día podamos estar más unidos a él también. El hermano Arcadio va a entregarle a Melissa lo mismo, para que ambos se complementen en un matrimonio, ¿sí? Que esté ahí a cargo en la iglesia de Sigla por México. Muchas bendiciones para ustedes, chicos. Dios les bendiga. La iglesia nos saludamos. Dios les bendiga mucho. Pueden pasar. Qué lindo que haya un liderazgo en la iglesia y que podamos separar hombres y mujeres para que ésta sea liderada.
Creo que es importante en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, se levanten hombres y mujeres que quieran trabajar y servir en honor y en favor de la iglesia. Mis queridos amigos, esta mañana quiero conversar de un tema que a mí me gusta muchísimo, que me llena de esperanza, me llena de gozo. Yo quiero que te llenes de gozo esta mañana. Quiero que, si hemos de volver a nuestros hogares, sean unos corazones rebosados sabiendo de que somos salvos en Cristo Jesús. Amén. Y que tengas esa convicción y esa seguridad de que sí es. A nadie le gusta comparecer ante un tribunal. Es incómodo. No sé si alguien de ustedes ha participado en un juicio de un tribunal. Produce mucho nervio, incertidumbre, sobre todo si sabes que lo que se te va a acusar o a decir es realmente cierto. Tienes culpa y muchas veces esto mismo te afecta. Existe un juicio investigador, y de eso quiero hablar esta mañana. Un juicio investigador y que nos hará comparecer a cada uno de nosotros en el tiempo final. Quiero llevarnos a la palabra de Dios. Hablamos nuestras Biblias en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Un texto muy conocido. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice: el fin de todo el discurso que has oído es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. ¡Wow! Nuestros primeros padres, queridos hermanos, nuestros primeros padres, ahí en el Génesis, ya fueron enjuiciados, ¿sabían ustedes? Ya ocurrió un juicio. ¿Recuerdan las palabras de Dios hacia ellos cuando preguntó: ¿dónde estás tú? Esa fue una primera pregunta que Dios le hizo a Adán y a Eva. ¿Dónde estás tú? La segunda pregunta que les hizo fue: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Segunda pregunta. Y la tercera pregunta que le hizo Dios a Adán y Eva fue: ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y una cuarta pregunta: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y yo pregunto, mis queridos, ¿será que Dios no sabía lo que habían hecho? ¿Dios no se había dado cuenta de lo que estaba ocurriendo? ¿Se había dado cuenta? Sí, se había dado cuenta. Dios estaba al tanto de lo que ahí ocurría. ¿Por qué será que Jesús, Dios en este caso, preguntó a ellos y esperaba respuesta? ¿Por qué creen ustedes que preguntó? Para ver si eran sinceros. Para ver su sinceridad, ¿sí? Para ver si había un reconocimiento, saber en qué estaban. ¿Saben? Era el momento para que ellos pidieran perdón. Era el momento para que ellos se arrepintiesen. Era el momento. Pero no lo hicieron. Y fueron expulsados. Fueron expulsados del jardín del Edén. La historia la conocemos. El enemigo, a través de una serpiente, o en una serpiente, le habló a la mujer, la tentó, le mintió, la engañó, porque el enemigo, cuando se acerca y nos tienta, lo hace con mentiras y lo hace de manera astuta, solapada. Seguramente Eva fue llamada en su atención. Seguramente ella comprendió que lo que estaba diciéndole en aquel momento, y que comiendo de aquel fruto
sería más fuerte, más poderoso, si es que estarían al nivel de Dios. Cuando Dios ya les había dicho que ciertamente morirían. Y ese ciertamente también es importante que lo entendamos, porque no era una muerte fulminante, no era que ellos mascaban y morían. Lo que Dios estaba poniendo a prueba de alguna forma en ellos era su sinceridad, como alguien dijo. El hombre, ¿dónde estaba Adán en ese momento? ¿Dónde estaba? Es la buena pregunta. Las damas se ríen, ¿eh? ¿Dónde estaba el hombre? Se supone que Dios los había creado para que estuvieran todo el tiempo juntos. Y debían estar juntos, y debían vivir juntos en todo momento. Tal vez si hubiesen estado los dos juntos, eso no hubiese pasado. No lo sé. Pero llegó él, enamoradísimo de Eva, y no escuchó nada, no entendió nada, ni siquiera se acordó de Dios que le había hablado y que sabía que de ese fruto no debía comer. Pues acompañó a su mujer y comió también del fruto. Hermanos, así como hubo un juicio para salir del Edén, habrá otro juicio para que volvamos a entrar a la tierra que Dios nos ha prometido. Y es muy importante que nosotros consideremos esto y lo hagamos propio todos los días de nuestra vida. Cuando Dios le pregunta al hombre y a la mujer y le hace todas las preguntas en cuestión, Él sabía, sin embargo Él quería que reconocieran lo mismo que pasa con nosotros día a día. ¿Por qué es necesario que nosotros oremos a Dios y le contemos nuestras cosas y le abramos nuestro corazón como un amigo? ¿No será que Dios acaso no conoce lo que nos pasa? También conoce todo lo que nos pasa, también conoce todo lo que nos ocurra, pero Él quiere que nosotros le reconozcamos como un Dios maravilloso, poderoso, que puede obrar en nuestras vidas, ponerle mis dificultades, ponerle mis tristezas y mis penas, como también ponerle mis alegrías y mis gozos al Dios Todopoderoso. Todo comenzó en el antiguo Israel. Y aquí quiero que busquemos en nuestras Biblias en Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Versículos 8 y 9. Suenan lindas las hojas de la Biblia cuando se buscan. Busquemos nuestra palabra de Dios y leamos la Biblia. Dice: me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, así haréis el diseño, el tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. ¿De qué está hablando aquí Moisés? De la construcción del santuario, del tabernáculo. Y el verso 40 dice, del mismo capítulo 25: mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, hay un santuario terrenal que Dios mandó a construir, le pidió a Moisés que lo construyera, le dijo cómo tenía que hacerlo, dónde tenía que hacerlo, qué debía incluir, le dio todas las medidas. Si ustedes allí de tarde repasan estos capítulos 24, 25, 26 de Éxodo, se van a encontrar con la descripción de este tabernáculo, de este santuario, que tenía un lugar santo y un lugar santísimo. Tenía un atrio que era el patio del templo o del santuario. Allí estaba dentro el candelabro, estaba el altar del holocausto en la parte de afuera, estaba el altar del incienso, estaba la fuente de bronce, también estaba la mesa de los panes de la proposición. Todo esto tenía una razón de ser. Esto no era al azar. Y Dios le pidió a Moisés que lo construyera con tal detalle, con tal delicadeza, porque había un objetivo detrás de esto. Queridos, cuando Dios nos pide que hagamos algo, ¿cuál debe ser nuestra actitud?
Hacerlo. ¿Y hacerlo cómo? Como yo quiero. Como Dios quiere, ¿no es cierto? ¿Y será que nosotros hacemos todos los días como Dios quiere que hagamos las cosas? No. ¿Se imagina Moisés ese día? No lo voy a hacer como tú lo dices, Dios. Lo voy a hacer un poquito más allá, un poquito más acá. No. Cuando Dios pide algo, y lo pide con tanto detalle, hermanos, es porque hay una razón de ser. Y aquí Dios prueba nuestra obediencia. La obediencia que nosotros debemos tener. Allí ocurriría algo especial. Y tiene que ver con el día de la expiación. Un momento en el cual el santuario, el tabernáculo, tomaba una razón de ser muy, muy especial. Quiero que vayamos a Levíticos ahora, otro libro de la Biblia, está un poquito más allá. Capítulo 16, versículos 29 al 34. Levíticos, capítulo 16, versículos 29 al 34. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Compartamos nuestra Biblia, leamos la palabra en esta mañana. Esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que habita entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas en un estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que sea ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés no le hizo caso a Jehová. Y Moisés, dice, lo hizo como Jehová le mandó. O sea, ya había construido el tabernáculo, ya estaba la idea de cómo debía ser, y ahora le dice qué tienen que hacer allí. Y de esa manera también, si coloca Moisés, ¿no es cierto?, en esta descripción, y Moisés hizo como Jehová le mandó, por algo lo coloca. Por algo está escrito en la Biblia. Queriendo dar razón de la obediencia y de que debemos hacer la voluntad de Dios siempre. Entonces, mis queridos hermanos, era el momento, era la oportunidad de poder tomar. El sumo sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo en el santuario. 10 días antes de que esto ocurriera, comenzaban a sonar las trompetas en el campamento. ¿Por qué sonaban 10 días antes? Porque invitaba al pueblo a una preparación, porque el día de la expiación era una vez al año, y ese día el sumo sacerdote entraba, pasaba por el atrio, el altar de sacrificio. Había un sacrificio, un cordero. Diferentes ofrendas eran entregadas en el santuario, pero ese sacrificio era especial. Un cordero que simbolizaba ¿qué? A Jesús, al verdadero cordero que vendría. Su sangre era esperjada, ¿no es cierto?, allí en el tabernáculo, y en la parte donde se dividía el lugar santo con el lugar santísimo había una cortina. Allí la sangre era asperjada de parte del sumo sacerdote. Y todo el pueblo tuvo 10 días para arrepentirse de sus pecados y llegar ese día el sacerdote a interceder por su pueblo. Era un día de juicio, era un día de limpieza del corazón, era un día donde había un encuentro real con Dios. Si a mí me avisan 10 días antes que me debo arrepentir y que debo hacer una preparación, tendré suficiente tiempo para poder llegar al día de expiación. ¿Qué pasaba si alguien no se arrepentía? ¿Qué pasaba si alguien seguía en pecado?
el sacerdote entraba al lugar santísimo donde estaba el altar. En este lugar estaba la presencia de Dios a través de la chiquina. Dios estaba ahí mismo y Dios ama al pecador, pero no gusta del pecado. Se supone que el sacerdote había preparado al pueblo. 10 días antes todos debían haberse arrepentido. Si alguien no se arrepentía, el sacerdote en el acto moría. Y por eso en el traje del sacerdote había campanitas en la parte inferior, porque mientras el sacerdote movía y hacía las actividades, las campanitas sonaban. ¿Qué pasaba si esas campanitas no sonaban? El sacerdote iba con un pie amarrado hasta adentro, porque nadie podía pasar. Si las campanitas dejaban de sonar, entonces tocaba tirar la cuerda y sacar al sacerdote de allí. 10 días antes, hermanos, para prepararnos, o para prepararse ellos, para arrepentirse de sus pecados, pedir perdón a Dios. El sacrificio no podía ser en vano de aquel cordero, no podía ser en vano. Y en ese momento, de manera especial, el pueblo de Israel arreglaba sus cuentas con Dios y eran purificados. Los que no tomaban seriedad este juicio, mis queridos, eran expulsados del pueblo. El rociar con sangre contaminaría el santuario, pues esto era solo para el pueblo de Dios. Y aquí es algo que tenemos que entender de manera muy clara. Como adventistas del séptimo día creemos que el juicio comienza una vez que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y allí comenzó la obra de juicio, pero ya no más para el pueblo de Israel, porque en su momento lo fue. Ocurrió en el santuario terrenal, y de esa manera el pueblo de Israel tenía la oportunidad de acercarse a Dios y arrepentirse. Hoy día, como adventistas del séptimo día, creemos que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Cuándo? A ver. En 1844, cuando le fue revelado a nuestros pioneros. Y eso lo podemos encontrar ahí en Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 9. Versículos 11 y 12. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué está diciendo aquí el texto? ¿Recuerdan que Moisés recibió una imagen de lo que tenía que construir en la tierra? Bueno, este santuario estaba en el cielo. Lo que recibió Moisés fue la imagen de lo celestial, que tendría que ser aplicado en la tierra. Jesús todavía no había venido. Jesús vendría en el futuro. Jesús para ellos todavía era el Mesías prometido. Por lo tanto, en el tiempo que esto acontecía, en el santuario terrenal tendría que morir un cordero y tendría que ser derramada su sangre, hasta que Jesús vino, el verdadero Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y murió en la cruz. ¿Recuerdan qué pasó con el velo en el templo? Hubo un gran terremoto y el velo se rasgó. ¿Y eso qué significó? Que ya no era necesario más sacrificio de cordero, porque el verdadero cordero había sido sacrificado. En ese momento comienza un plan maravilloso para los hijos de Dios. En Daniel 8:14 recordamos que dice que habrá 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. El santuario del cielo, no el de la tierra, porque ya el de la tierra no existe más, dejó de existir hace 2000 años atrás.
cuando Cristo vino a esta tierra y murió como un cordero. Por eso cabe destacar y cobra real sentido que en Eclesiastés diga que el fin de todo discurso oído, de todo lo que se ha escrito ahí en Eclesiastés, en el mismo libro, el sabio, dice, mira, tú puedes olvidarte de todo, pero de lo que no te puedes olvidar es de esto: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque vendrá un juicio y seremos todos pasados por el juicio, absolutamente todos. El fin de todo, gracias. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y el verso 14, que viene a continuación, nos aclara aún más, porque Dios traerá todo a un juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea, ya no en el santuario terrenal, ya no un sumo sacerdote, ya no sonando 10 días antes las trompetas están sonando ahora, hermanos, y Dios nos está llamando a que nos arrepintamos, porque no sabemos en qué momento nuestro nombre ha de pasar. Eso solamente Dios lo sabe. Pero sí nos está invitando a que nos arrepintamos, que reconozcamos nuestro pecado, que reconozcamos nuestro dolor, que reconozcamos nuestra falta, que nuestros buenos pensamientos se diluyan de nuestra mente y de nuestro corazón. Y es difícil, hermanos, no es fácil, no es fácil. El Señor ha dejado el juicio celestial, el juicio, el día del juicio, para nosotros. Y así como lo dejó para el pueblo de Israel, hoy día lo deja para el pueblo que le espera, para el pueblo que espera a su Señor venir por segunda vez. Muchos tienen temor de lo que ha ocurrido, de lo que ha de ocurrir allí en el juicio final. Usted no tiene que tener temor por el juicio final, de ninguna manera. ¿O le da un poquito de susto? ¿Le da un poquito de susto saber escuchar el juicio final? ¿Saben ustedes qué bien interesante? Porque ese día el pueblo deseaba junto con Dios reconciliarse. Pero el que puso la iniciativa de esto, ¿quién fue? ¿El hombre o Dios? Dios. Dios es el que más quiere reconciliarse con nosotros. Y por más que nos apartemos, por más que nos alejemos, por más que Dios ahí está pacientemente esperando, en cada momento, en cada instante, pacientemente esperando. El juicio, mis queridos hermanos, para el pueblo de Dios es un juicio de beneficio, no para condenarlo, sino para salvarlo. Vamos a Daniel capítulo 7, versículo 10, por favor. Daniel capítulo 7, versículo 10. ¿Qué dice aquí? Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Los libros. ¿Cuáles serán esos libros, hermanos? Aquí hay una escena de juicio, ¿se fijan ustedes? El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo no sé quiénes son adventistas de pequeños, desde niños. Hay varios adventistas de niños acá. Yo también soy de niño adventista. Y recuerdo que cuando iba a la escuela sabática estaba los franelógrafos. ¿Les suenan los franelógrafos? Todavía suenan, ¿no es cierto? Un material en pañolesi, que usaba para la ilustración. ¿Qué momentos aquellos que vivimos en la antigüedad, ¿no es cierto? Lindos momentos. Hoy día parece que todo cambió y es diferente. Pero quedaron marcados en mi mente aquellos momentos donde la maestra ponía a Dios o a Jesús, ponía a los ángeles ahí, y ponía la Biblia, y iba relatando la historia, e iba ilustrando lo que ahí pasaba. Y me acuerdo que en algún momento ella habló de un ángel que me hablaba que yo hiciera las cosas bien, pero había otro ángel que me hablaba y que hacía que hiciera las cosas mal. Y yo tenía que decidir entre el ángel bueno
el ángel malo. ¿Sabemos que hay ángeles malos? Sí, porque fueron arrojados a la tierra. Un tercio de los ángeles fueron arrojados a la tierra junto con el enemigo. Hay ángeles malos, pero hay ángeles buenos también. Y recuerdo que en aquel momento se hablaba de los libros, nos decían, pórtense bien, porque Jesús anota todo. Y los ángeles están ahí pendientes. Nosotros nerviosos. No sé si les pasó. A ver, me pasó a mí nomás. Los libros de las obras, donde está anotado todo. Por eso Eclesiastés dice que se le ha traído toda cosa, encubierta, sea buena o sea mala, porque ahí está anotado todo. Y el juez se va a sentar y va a abrir los libros. Juan Pradel, y va a empezar a mirar todo, absolutamente todo, Juan, todo. Nehemías, todo Nehemías, absolutamente todo. Y es interesante, hermanos, porque el santuario celestial, no puedo profundizar mucho por tiempo, por hora, pero ahí con el pastor profundizan después. El santuario celestial no debiera estar manchado, no debiera estar sucio. ¿Pero por qué está manchado? Porque están los registros de nuestros pecados y de aquellas cosas buenas y malas que nosotros hemos cometido, hemos hecho. Y el santuario celestial es el lugar donde se realiza el juicio. ¿Qué dice Daniel capítulo 12, versículo 1? Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito, ¿dónde? En el libro. Ya no habla de los libros, habla de el libro. Interesante. Imaginemos la escena: el juez, los libros y el libro. Un juicio donde están participando todos los que tienen que participar en el juicio. Y es interesante. En el Edén, queridos hermanos, Dios no interrogó a la serpiente. A la serpiente simplemente la condenó de una. Porque el juicio no era para las fuerzas del mal. Ellos ya están condenados. Ya tienen su condena y ellos la saben. Y saben que les queda poco tiempo. El juicio en el cual Cristo actúa como nuestro abogado es un juicio donde Dios tiene una participación, Jesús tiene una participación, el enemigo tiene una participación y tú también tienes otra participación. Todos estamos involucrados en el juicio final. Este juicio es una oportunidad, y eso dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience ¿por quién? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Aquí el apóstol Pedro dice que el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Y quiénes son la casa de Dios? Nosotros. ¿Lo cree o no lo cree? Créalo. El juicio comienza por la casa de Dios, comienza por sus hijos. Porque el resto que no le reconoce a Dios como su Padre necesita el juicio. No necesitan juicio, ya están condenados los que no quieren aceptarlo a Él como su Salvador. Y alguien me puede decir, pero pastor, ¿no será muy injusto esto? Si Dios nos creó a todos, todos somos sus hijos. Es verdad, todos somos sus hijos, pero no todos lo reconocemos a Él como nuestro Padre.
Y solo los que le reconocemos a Dios como nuestro Padre, somos parte de la casa de Dios. El día que te bautizaste, ¿recuerdas el día que te bautizaste? Sí. Ese día fue un día maravilloso, un día hermoso, un día donde tu vida tomó otro sentido. Y el pastor que estaba allí oficiando la ceremonia bautismal te miró a los ojos, te habló en un momento muy lindo. Me imagino aquí el pastor, el agua, el momento, y te dijo: hoy día tu nombre va a ser inscrito en el libro de la vida. Y desde ese día tú perteneces a la casa de Dios. En otras palabras, Dios, así como dejó el juicio terrenal a Moisés y le indicó cómo tenía que hacerlo en favor del pueblo de Israel, hoy día el juicio celestial está en favor de los que le reconocemos como nuestro Padre y quienes nos hemos bautizado y hemos entregado nuestra vida a Jesús y le hemos aceptado como nuestro Salvador personal. ¿Amén? ¿Lo cree? Créalo. Es palabra de Dios, hermanos. Y aquí ocurre algo maravilloso. Porque en una escena de juicio debe haber un acusado, debe haber un acusador, debe haber un juez, un fiscal, que puede ser el que lleva las pruebas, ¿no es cierto? Y el abogado. Es interesante. Hace muchos años atrás, sí, varios años, me tocó ir a una audiencia por las labores de la iglesia. También la iglesia a veces sufre acusaciones, demandas y cosas así. Tuvimos que comparecer. Yo nunca había ido a un lugar así. Yo soy de Chile. Y allá en Chile nos citan al lugar, nos piden nuestra cédula, uno la entrega, los llevan a un cuarto. Me llevaron a un cuarto, separado de todo el resto, y fue bien incómodo, fue bien así como fome, triste, porque la persona que nos hacía la denuncia era un ex pastor, y yo lo conocía, y él me conocía a mí, y de hecho él no sabía que yo iba a estar ahí ese día. Yo iba aparte o representaba a la iglesia, y él llevaba a sus testigos también. Y yo lo fui a saludar con todo cariño, y nos saludamos con mucho cariño. Y yo creo que si nos vemos hoy día también nos saludamos con mucho cariño, porque nos conocemos. Y lo abracé y el abogado me dice: no lo puedes saludar. Pero si él no puede. En esto no somos enemigos. ¡Wow! ¡Qué terrible! Claro, me tuve que ir a un lado y ahí nos colocaron en una sala aparte. Y los empezaron a llamar de uno, hermanos. Los que éramos testigos, los que daban evidencias, qué sé yo. Y el abogado nos iba indicando cómo tenemos que hacer esto, cómo tenemos que hacer lo otro, en fin. Y de repente llaman a Cárcamo Morales Rodrigo Alberto, porque ese es mi nombre. Rodrigo Alberto Cárcamo Morales, pero me acuerdo como Cárcamo Morales Rodrigo Alberto. Sonó el nombre y yo, ese soy yo. Y fui. Y llego a un lugar muy parecido a esto, mucho más grande, pero muy parecido a este púlpito, y me siento y como que me voy sentando y la jueza era una dama de pie y no me alcancé a sentar. Y yo estaba así, podríamos decir que estaba así, los abogados, las personas, qué sé yo, estaban al lado de allá y la jueza estaba al lado de acá. Y la jueza me dice: ¿jura o promete? Esa parte no me la habían explicado. Y yo dije: prometo. Y ahí ellos hacen una declaración con la Biblia, utilizan la Biblia, jura decir o promete decir la verdad, y que si yo digo alguna mentira también puede ser usada en mi contra, así que yo tengo que decir la verdad de lo que se me pregunte. Y ella me dice todo el rato: míreme a los ojos, hábleme mirándome a los ojos, todo el rato. Yo no podía mirar ni siquiera de reojo al abogado, tenía que mirarla a ella, y ella me hacía preguntas. Y la verdad que fue incómodo, fue raro, fue realmente estresante. Después terminó todo eso, y la verdad es que
La justicia humana, ustedes saben que es como trapo de inmundicia. No es como la justicia divina, la justicia del Señor, que Dios todo lo hace bien y lo hace perfecto. El juicio que nosotros vamos a enfrentar ante el tribunal celestial es un juicio diferente, muy, muy diferente. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 1. Es bien interesante porque aquí se empieza a dilucidar qué pasará en el día de los juicios. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. ¿Amén? Amén. Ay, qué tranquilidad, hermanos, qué tranquilidad. Dice el Señor a través de su palabra que si alguno de nosotros ha cometido pecado, quedémonos tranquilos, porque abogado tenemos a Jesucristo, el justo. Jesucristo es mi abogado. Cuando niño también me enseñaron un canto. Yo tengo un abogado, ¿lo conocen, no? Que me defiende, él nunca está ocupado, siempre me atiende, él nunca pierde un juicio, todos los gana. Si a alguien le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Se lo sé de chiquitito. Lo traspasó la cordillera. Es la llama. Pero alguien me acompaña, yo sé que alguien me acompaña ahí. Muy bien. De chiquitito me enseñaron que yo tengo un abogado y que me defiende, que nunca está ocupado y que siempre me atiende. Él nunca pierde un juicio, dice el canto, todos los gana. Si a alguien le interesa saber quién es, Jesús se llama. Crecí escuchando ese canto. Crecí entendiendo de que yo tenía un abogado y que me defendía y que era un buen abogado. Mi hija, que tiene 19 años, está estudiando Derecho, está estudiando Abogacía. Y la verdad es que nosotros, como a veces nos llaman por teléfono, ella quedó en Chile, y a veces nos aprendemos con ella todas sus materias y todas sus cosas, porque nos cuenta y vamos asimilando aquellas cosas, y nos damos cuenta realmente que y ella se ha cuestionado: ¿cómo yo voy a poder defender a una persona que yo sé que hizo mal? Interesante. Hay un tema de ética muy fuerte detrás de eso. Ella estudia en la Universidad Adventista y creemos que ahí saldrán abogados éticamente correctos. Creemos. Pero ¿saben? Jesús no tiene ese problema. Jesús no tiene ese problema. Porque si tú le entregas tu vida a Él, está todo resuelto. Si tú le reconoces como su Padre, como tu Padre, entonces está todo ok, todo bien. ¿Qué dice? Primera de San Juan, perdón. Capítulo 5, versículo 22. San Juan 5, 22. Disculpa, hermano, tal vez debería haber mandado los textos antes, pero andamos bien, ¿cierto? Dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio a ¿quién? Algo no me cuadra aquí. ¿Les pasa lo mismo que me está pasando a mí? Algo no me cuadra. El versículo anterior decía que ¿quién es nuestro abogado? ¿Y aquí qué dice quién es el juez? Dice que el Padre no juzga a nadie. Todo el juicio se lo dio a ¿quién? Al Hijo. O sea, Jesús es abogado y es juez. Está ganando la batalla. El juicio está ganado, hermano. ¿O no? Imagínense ustedes la escena. Rodrigo Cárcamo, adelante. Muy bien, ahí yo estoy. El juez se sentó y abrió los libros, decía el texto de Daniel. Abrió los libros y de una cantidad de cosas. ¡Wow! Este hombre sí que vivió la vida. Y en fin, pero también se arrepentía, se arrodillaba, le pedía perdón a Dios, volvía a caer, se levantaba, porque así es la vida cristiana, hermanos.
Es un ir y venir. Pero en misericordia y en gracia, en Dios, en misericordia y en gracia, Dios nos recibe todos los días. Amén. Sus misericordias son renovadas todos los días. Amén. Está el que pone las pruebas contra mí. Podría ser el fiscal, podría ser el acusador de los hermanos, el que me apunta con el dedo, el que me quiere recordar todos los días de mi vida lo mal que yo cometí en mi pasado. Y lo vamos a nombrar, pero ustedes saben quién es, ¿no es cierto? El innombrable. Y ahí está apuntándome. Ah, pero tú hiciste esto, tú hiciste aquello, tú hiciste... Porque ese es el rol del enemigo, acusar a los hermanos. Y aquí hago un paréntesis, hermano. Ninguno en la iglesia debe tener ese rol. Ninguno. Porque si usted cumple ese rol, está cumpliendo el rol del innombrable. Cierro paréntesis. Y bueno, mi abogado al lado mío, Jesús, que me va a defender. Entonces, Jesús toma el libro donde está mi nombre puesto. El día 4 de noviembre del año 89, Rodrigo entregó su vida a Jesús mediante el bautismo. Ese día, Rodrigo creyó en mí, creyó en la muerte de mí en la cruz. Y mi sangre cubre sus pecados. Y yo escucho eso con alegría, con gozo. Cuando de repente voy a mirar a mi abogado, ya no está, aunque él es omnipresente. Y aparece el juez, que es el mismo que estaba a mi lado, el mismo que me defiende, es el mismo que me da la sentencia. Y si mi abogado es el mismo que me da la sentencia, entonces el juicio está completamente ganado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Díganme si no entienden esta enseñanza bíblica. Justificación por la fe. Vamos a empezar a estudiar Apocalipsis en la escuela sabática, todos la simbología, y seguramente vamos a llegar a Daniel y vamos a entender mucho más algunas cosas que allí están escritas. Por lo pronto, mis queridos hermanos, Cristo está intercediendo y nos defiende y nos invita a que cada día nos tomemos de su mano y nos aferremos a Él. Él nos está dando una tremenda oportunidad, hermanos, tremenda oportunidad. Y esa tremenda oportunidad tiene que ver con vivir una vida pensando en que Él va a venir un día, hermanos, pero preparándonos como si fuese a venir más adelante. ¿Qué debemos hacer hoy día nosotros? Cuando Jesús salga del santuario celestial, ¿qué va a ocurrir? La segunda venida de Jesús. Y Él vendrá a buscar a sus hijos por los cuales Él intercedió. Y después de eso ya no habrá tiempo. Ya no habrá tiempo. O sea, el tiempo y la oportunidad, ¿cuándo es? Ahora. Hoy día y ahora. Y yo quiero invitar a la iglesia y a las iglesias que están acá representadas, que por favor hagamos lo posible y lo imposible por entregar el mensaje de salvación a las personas. ¿Por qué? Porque nosotros hoy día representamos a Cristo y Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos pasen un momento de juicio, pero que todos sientan que ese momento de juicio es de salvación. Si seremos enjuiciados, va a ser para salvación, hermano. No le tengas temor al juicio. Gózate en que el Señor es nuestro juez y nuestro abogado. Pero hay muchos que necesitan saber de este mensaje. Hay muchos que necesitan saber que la salvación está a nuestra disposición y que es muy fácil salvarse y muy difícil perderse. Pero basta que entendamos dónde estamos parados, hacia dónde queremos ir, que es el cielo. Y esta iglesia, hermanos, aparte de ser un lindo templo, tiene que ser un lugar
de salvación para muchas personas que aún no le conocen. Y yo los quiero motivar, porque si yo hoy día tengo la seguridad de mi salvación, ¿no crees tú que es bueno que otros también la tengan? Y no voy a ir tan lejos. Tal vez en tu propio hogar hay personas que necesitan saber de que Cristo les ama demasiado. Están en tu casa, son tus hijos, es tu esposo, tu esposa. ¿Cuántas personas tal vez tendríamos que construir un templo más grande? Porque hay mucha gente que está fuera hoy día y que necesita estar aquí. Pero eso depende de quién, de ellos. Ciertamente sí, ellos tienen que tomar la decisión, pero nosotros somos los canales de bendición para ellos, para que ellos se acerquen al trono de la gracia y puedan recibir a Cristo Jesús como su Salvador personal. ¿No creen ustedes que podemos hacer un lindo trabajo para que esto ocurra? Y partiendo con los nuestros, partiendo con los que están en casa, y luego con aquellos vecinos que han vivido una vida al lado de nuestra casa y que los saludamos todos los días y conocemos parte de su vida. ¿Le hemos hablado de Jesús? O aquellos compañeros de trabajo, o aquellos amigos de la universidad, aquellos amigos de la vida, porque tenemos amigos de la vida también, que aún no conocen a Cristo. ¿No crees tú que será el momento adecuado para que esto ocurra? Yo les quiero invitar a que salgamos de este lugar con una felicidad extrema de saber que soy salvo. A ver, ¿cómo puedes manifestar esa felicidad extrema? A ver. Ay, algunos esbozaron alguna sonrisa en su rostro. ¿Pueden sonreírle al compañero que está al lado? ¿Pueden sonreírle? Eso, muy bien. Este es un motivo de felicidad. Somos salvos por la gracia de Dios, no por mérito propio, sino por Cristo Jesús que murió en la cruz. Volvamos a casa contentos. Que cuando si hay alguien en casa esperando, nos digan: ¿y a mí qué me pasó? Nada. Vengo ante la presencia de Dios. No puedo estar de otra manera. Algunos llegamos a la casa enojados, cansados, echando pericos, se dice allá. Así como discutiendo en el aire, discutiendo en la calle. Y la gente dice: ¿y eso que viene de la iglesia? No puede ser. Yo vuelvo a casa feliz y contento porque aquí he encontrado a Jesús, mi Salvador. Ya que tenemos nuestra amiga que nos visita, Dios te bendiga. En Río Branco tenemos iglesia. Hay iglesias, lindos hermanos allí. El sábado pasado yo estuve ahí en Río Branco y estuvimos allá. Tenemos otras amigas también que nos acompañan, me hacen señas. Ahí todos te apuntan a ti. Tú eres nuestra amiga, sí, la que miro por el lado. Sí, te están apuntando. Porque te aman, porque te quieren y porque están contentos de que tú estés hoy día acá. No sé si hay alguien más que esté con nosotros hoy día. El Señor quiere que ustedes también sean felices en el amor de Dios. Que también puedan ser parte de este pueblo que tiene su salvación asegurada si creen en Cristo Jesús como su Salvador. Se viene Impacto Esperanza y me alegró mucho. Le saqué foto, aunque el pastor igual le sacó foto al pegatina ahí que pusieron en el libro. Eso se llama ser intencionado. Porque yo puedo entregar un libro, lo puedo entregar, pero yo lo voy a entregar con una intención. Y esa intención es que el que lea el libro se acerque a Jesús. Pero ¿cómo se puede acercar a Jesús de forma tangible? Viniendo aquí. Que aquí la comunidad sepa que estamos preocupados de la salud mental de las personas. Porque el libro habla acerca de la salud mental, pero es interesante. Porque ese libro, nosotros ya lo leímos en la oficina. Y el doctor Marcelo habla de la parte médica y luego el pastor Bruno Razo la parte espiritual, inmediatamente. Y va a la parte médica y la parte espiritual. Y quien lo vaya leyendo va a encontrar una lectura liviana, amena, que le va a llevar a conocer a Jesús y debemos estar preparados. Debemos estar preparados. Entonces, no se me ocurrió a mí, debo decirlo, pero es una muy buena idea. Pastor Juan, el próximo viernes el pastor Bruno Razo va a estar acá. ¿Quién fue el que escribió el libro?
Entonces ahí el equipo creativo ahí atrás, antes de pasar a la plataforma, y yo ya le escribí al pastor Bruno. Entonces vamos a invitar a que el pastor Bruno, quien escribió el libro, venga el viernes aquí, pero ustedes traigan amigos y les regalemos el libro. Y como se hace en las grandes librerías y los grandes autores que firman el libro, el pastor Bruno va a estar firmando los libros de aquellas personas que vengan como amigos nuestros. ¿Les parece buena idea? Entregar el libro de manera intencionada. Podemos involucrar a otras iglesias si es posible, ¿no es cierto? Porque va a estar bonito eso. Y capaz que hasta yo venga, no lo sé. Ahí está difícil. Pero al pastor Bruno sí le vamos a pedir que esté aquí el viernes en la noche. Una linda recepción de sábado y un lanzamiento del libro. Este viernes que viene, el próximo viernes. ¿Ya? Él va a estar acá y va a estar firmando los libros y vamos a entregar el libro a las personas. Y va a ser un momento lindo. Traigamos a nuestros amigos, traigamos a esas personas que no conocen a Jesús. El pastor, me imagino, dará un hermoso mensaje y luego nos gozaremos entregando el libro misionero y será nuestro impacto de esperanza íntimo, ya, porque después viene ese hacia las calles, hacia nuestra vecindad. Y la próxima semana nos gozaremos y comencemos a hacer el trabajo misionero. Amemos la misión, amemos el llevar otras personas a los pies de Jesús. Ese es el gran objetivo, mi querido hermano, porque el Señor Jesús quiere vernos en el cielo a todos, absolutamente a todos. No quiere que nadie se quede aquí. Yo no me imagino el cielo sin mi familia. ¿Tú te imaginas el cielo sin tu familia? Debe ser triste, ¿no es cierto? Ni siquiera pensarlo. Entonces es el momento, es ahora de poder trabajar por ellos y buscar la forma y la manera de que ellos entreguen su corazón a Jesús. Dios los bendiga, queridos hermanos, es mi deseo y mi oración. Luz
Querido Dios, queremos llegar al río. La salvación está asegurada para aquellos que quieran ser salvos. Los que estamos aquí queremos, Señor. No somos perfectos, estamos en una lucha diaria de santificación, de poder hacer las cosas bien. Muchas veces caemos, Señor, nos equivocamos, pero ahí, Señor, tú nos levantas con tu poder y con tu fuerza, nos das tu mano derecha y nos dices: no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo. Señor, esa confianza y esa convicción queremos también reflejarla a los demás. Las demás personas conozcan al mismo Dios que nosotros conocemos. Ayúdanos a ser una iglesia misionera, una iglesia que está inquieta, una iglesia que no se conforma a lo que ocurre en este mundo hoy día, sino más bien está dispuesta a ir más allá para que muchas otras personas conozcan estas grandes verdades que hoy día conocemos y que nos hacen ser personas felices por la gracia de Dios. Acompáñanos ahora en nuestras actividades del día. Quédate con nosotros. Lo rogamos y lo pedimos por Jesús. Amén.